Muy buenas noches, estimados compañeros. Bienvenidos a la segunda clase del taller de competencias genéricas. El día de hoy vamos a ver los estilos generales de la escritura, conceptos básicos que nos van a ayudar a entender cómo se debe hacer una correcta escritura y que nos van a ayudar a hacer una buena redacción. Nos vamos también a centrar un poquito en lo que es la redacción ya científica, que es una antesala de lo que vamos a ver en semanas posteriores de cómo poder redactar proyectos o productos científicos, como es el tema de ensayos, proyectos y el famoso artículo científico. Primero, ¿cuáles son los objetivos de este encuentro? Reconocer las normas generales para la redacción de textos y reconocer las reglas morfológicas y sintácticas de la redacción de textos. Morfológicas y sintácticas. Queremos decir que vamos a entender la forma de las palabras y por otro lado vamos a ver también el orden correcto de las palabras. En los estilos generales de la escritura, en la lingüística, tenemos 4 estilos generales que podríamos mencionarlos para poder entender cómo está nuestra lengua. Tenemos lo fonético fonológico, morfológico sintáctico, léxico y semántico. Veamos qué quiere decir cada una de ellas. Fonético fonológico. El lenguaje en base a sonidos. Cómo nuestros sonidos, cuando nosotros nos expresamos, de acuerdo a nuestra forma de expresar, cambia el significado y el concepto de cada palabra. Un ejemplo, podemos decir, por ejemplo, hay, de haber, ahí, de estar y hay, como una expresión. La misma palabra, pero dicha de diferente manera, de diferente sonido, que cambia totalmente su conceptualización. Nosotros cuando demos una exposición, cuando hablamos en público o simplemente cuando charlamos con otra persona, modificamos nuestros sonidos de nuestro lenguaje para darle un contenido o para darle un concepto diferente a cada palabra. El objetivo de dar una buena exposición, una buena expresión, es saber jugar muy bien con estas palabras, vocalizar correctamente, abrir nuestra boca al hablar para que las otras personas puedan entender esta variable en el sonido y puedan entender el concepto que yo quiero expresar. ¿Sí? Morfológico sintáctico, la forma de las palabras y la estructura de las palabras. Cómo una palabra al juntarse con otra cambian totalmente el significado, no el significado o pueden cambiar en ciertas partes, puede haber variaciones. Voy a poner un ejemplo. Tenemos la palabra león que nos está hablando de un animal masculino mamífero. Pero si yo le aumento una letra A, estoy hablando de una leona, del mamífero, pero ya le he cambiado el sexo y ahora ya es femenino. Podemos poner así algunos ejemplos de cómo singular lo puedo cambiar a plural. Lápiz en singular y al aumentarle la palabra ES, podríamos cambiarlo a lápices. ¿Sí? Aumentamos obviamente S, le cambiamos la letra Z por la C y al hacer esta unión de letras, nosotros hemos cambiado de singular a plural. Es la forma y la estructura de cómo nosotros formamos palabras para darles diferentes conceptos. Por otro lado tenemos el léxico. El léxico vendría a ser el vocabulario de cierta región o el vocabulario de un idioma determinado. Vamos a poner un ejemplo. Las regiones, si es que hablamos Ecuador, hablamos Colombia, Perú, Venezuela, todos como idioma tenemos el idioma español. Inclusive podemos poner de ejemplo el país España. Pero al momento de hablar del léxico, el
las palabras pueden cambiar de significado, inclusive la misma jerga de la región pueden darle un significado totalmente diferente de acuerdo al sector o al sitio donde yo me encuentre. Inclusive un grupo de amigos van creando ciertas palabras que son diferentes. Por ejemplo, pongamos la palabra pana. La palabra pana en Venezuela e inclusive en el Ecuador lo escuchamos como amigo, pero pana también es un tipo de textura de vestimenta. Tenemos muchísimas palabras que son parte de una región o parte de una jerga social que puede dar diferentes conceptos a la misma palabra. Por otro lado, tenemos el tema semántico. ¿A dónde va el semántico? Al sentido que yo le doy a la palabra construido en tradición. Al sentido que yo le doy a la palabra construido en una tradición. Por ejemplo, pongamos la palabra burro. La palabra burro todos sabemos que es un animal mamífero, lo conocemos muy bien, lo hemos escuchado, estamos familiarizados. Se puede decir en nuestro país o en nuestra región, se ha tomado la palabra burro también como un insulto, al decir una palabra posiblemente que tiene poco conocimiento o que tal vez tiene algún problema de aprendizaje. Hemos tomado la palabra burro. Nosotros hemos transformado los dos conceptos. Por una parte, el concepto el que encontramos tal vez en un diccionario y por otra, la que nosotros desde alguna región la podemos interpretar. Estos son los 4 estilos de escritura que es bueno conocerlo al momento de nosotros transmitir cierto mensaje. Los estilos de la gramática, como ya lo habíamos hablado un poco en el objetivo, en esta materia, estamos enfocando en lo que es la morfología y la síntesis. En la morfología vamos a hablar las reglas que rigen a la flexión, a la composición y a la derivación de palabras, es decir, la forma cómo se complementan las palabras para crear una oración. Y por otro lado tenemos la sintaxis, que estudia el orden y la relación de las palabras o los sintagmas de la oración, así como las funciones que cumplen, es decir, el modo de combinarse y ordenarse. Mi mamá me ama, una oración. Morfológicamente separamos qué es mamá, qué es amor y todo lo demás, y le damos el significado a la oración. Pero en la sintaxis, mi mamá me ama, si yo la cambio, me ama mi mamá, puedo yo hacerlo en una pregunta, en una inquietud. ¿Me ama mi mamá? He cambiado simplemente el orden de las palabras y puedo darme un significado totalmente a esta oración. A esto es como lo conocemos como sintaxis y la morfología. Hablemos de los tipos de conectores. Ya vamos profundizando un poquito más. Lo que vimos anteriormente son simplemente conceptos básicos que nos va a servir a nosotros para poder ya ir formulando, ir redactando nuestros textos, nuestros deberes que tenemos que presentar con cada una de las materias. Y obviamente esta materia que vendría a ser dentro de la parte de redacción una de las más importantes, que ustedes ya sabrán cómo hacer una síntesis, van a aprender cómo hacer un ensayo, un artículo científico, un resumen y demás instrumentos que van a ir fortaleciendo nuestra forma de escritura. Hay una lista de conectores o hay un sinnúmero de listas de conectores que nos sirven para realizar todas estas tareas ya antes mencionadas. Yo les dejo aquí esta presentación para que ustedes lo puedan utilizar. Son las palabras más adecuadas para poder nosotros expresarnos en un lenguaje escrito. ¿Cuál es el objetivo? Y pongamos claro esto. ¿Cuál será el objetivo de un artículo científico, de un ensayo, de una síntesis y demás? El objetivo es sencillo. Primero que entendamos nosotros, que podamos transmitir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras investigaciones, nuestras conclusiones, pero no se va a quedar solo con nosotros. El objetivo es que las demás personas puedan entender. Recordemos que era esto del léxico, que depende en el lugar que yo me encuentre, el significado de las palabras puede cambiar.
Entonces yo necesito buscar para poder redactar, para poder hacer una buena redacción científica, necesito necesariamente encontrar palabras que sean estandarizadas en el mayor número de regiones posibles. Entonces, esta lista de conectores nos puede ayudar un poco. Voy a poner ciertos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí, por otra parte, refiriendo al mencionado, al respecto, mientras que un cierto número, sin duda, esta situación, por estas razones, en alguna situación, a lo largo de, para lograr que, son conectores que nos permiten. ¿Qué es un conector? Vamos un poco antes, hagamos un paréntesis. ¿Qué es un conector? Un conector son palabras básicas que nos permiten unir a palabras conceptuales para formar una oración y darle un significado a una oración, una idea, a un párrafo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, María. Y tenemos, por ejemplo, fue asaltada. María fue asaltada. Entonces yo puedo poner cualquier conector. María, al mismo tiempo que Juan, fue asaltada en el parque. Un conector puede unir frases, unir palabras, separar frases, separar palabras que me permitan a la final cambiar o crear ciertos conceptos. Juan se fue a la iglesia. Juan se fue a la iglesia. Yo quiero esto unir con otra oración para crear una idea más grande. Sin embargo, no llegó jamás. Juan se fue a la iglesia, sin embargo, no llegó jamás. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tengo la idea que Juan se fue a un lado, pero por otro lado yo tengo ya la idea completa que jamás llegó al sitio. ¿Sí? Para esto nos sirven los conectores. Aquí les dejo una larga lista para que ustedes puedan utilizarlos, puedan verificar en los trabajos que vamos a seguir realizando en el transcurso de este semestre. Hablemos ya de los textos académicos y cómo trabajan los conectores en los textos académicos. ¿Qué es un texto académico? Los textos académicos son elaboraciones intelectuales que abordan un tema particular o profundizan en él y lo hacen de una manera formal. El ámbito donde emplean los textos académicos es la academia, es decir, aquellos espacios donde adquiere y difunde conocimiento formal sobre una determinada disciplina. Pongamos todo esto en otras palabras. Un artículo científico es una elaboración intelectual, obviamente, de una idea, de una problemática que usted encuentre dentro de la sociedad que necesite o usted quiera darle una solución o investigar la causa de ese problema. ¿Cuál es la diferencia entre un ensayo y un artículo científico? Que usted en el artículo científico tiene que llegar a una verificación de conceptos, tiene que haber una investigación, tiene que haber un método, una herramienta que me permita saber que mis conceptos que yo estoy creando son válidos, son verificables, son medibles. Esto tiene que estar apalancado o tiene que tener el sustento de una academia de investigación, como es el caso de su querida Universidad de Israel, que tiene el departamento de investigación y tiene muy buenos investigadores, tiene 3 revistas científicas en las cuales usted puede hacer sus postulaciones, puede hacer sus artículos científicos. Usted tiene que tener siempre, cuando haga un artículo científico, una universidad de buen estatus, como es en la que se encuentra actualmente, que le permita a usted encontrar o alinear sus conceptos con docentes o con personas pares que le permitan llegar al diálogo, a la discusión y poder sacar una conclusión medible. ¿Qué nomás tenemos dentro de los textos académicos? Nosotros tenemos lo que son artículos científicos, tenemos resúmenes, cómo hacer un informe, cómo realizar una reseña, cómo realizar un ensayo, cómo hacer una tesis, cómo hacer una monografía y cómo poder hacer un libro. ¿Sí? Artículo científico es simplemente encontrar la problemática, poderla medir y poder encontrar una posible solución. Un resumen es
sacar conclusiones válidas de un texto y poder formular una idea de todo el contenido. Un informe es puntos precisos de una actividad que yo haya realizado o de un tema que haya tratado. Una reseña es simplemente mencionar antecedentes o puede decirse conceptos sobre lo que yo voy a explicar. Un ensayo es poner nuestro pensamiento crítico en base a argumentos, en base a investigaciones que me permitan abrir mi mente y dar una idea clara de lo que yo pienso sobre un tema determinado. Una tesis es buscar, más allá del artículo científico, es estructurar en una manera más amplia la investigación, demostrando o se puede decir ilustrando nuestros métodos de investigación. Por ejemplo, las encuestas, marcos teóricos, referenciales y demás, yo ya lo puedo expandir a mucho más para evidenciar toda la investigación. Monografía es buscar ciertos conceptos o ciertas investigaciones en un mundo amplio basado en libros, basados en conceptos, basados en herramientas, un poco más pequeña que una tesis, pero que también me permiten al final medirlo. Un libro es argumentar con el mayor número de contenidos una idea de la cual yo tenga. Para todos estos productos científicos, usted debe tener en claro los siguientes puntos. Debe ser pertinente, es decir, oportuno. ¿Qué quiere decir oportuno? Que en nuestra sociedad su investigación o su producto científico pueda tener un espacio, pueda tener una problemática que a nosotros nos interese, que a la sociedad le interese. Debe ser programático, es decir, debe seguir un orden en su realización. Cada cosa tiene un orden para poderlo realizar. Pongamos el tema de un artículo científico. Un artículo científico tiene una introducción, tiene un antecedente, o dentro de la introducción los antecedentes y demás, tiene una metodología, tiene una discusión y tienen las conclusiones. Cada cosa tiene un orden. La tesis también tendrá un orden, la reseña tendrá un orden, las conclusiones tendrán un orden que nos permiten o que le permiten al lector poder entender de lo que estamos hablando. Ser perspicaz, es decir, debe analizar las ideas con agudeza y profundidad. Es decir, necesitamos encontrar fuentes confiables de investigación. Ya vamos a hablar también esto en un futuro. ¿Cuáles son fuentes confiables y qué no es confiable? En la red tenemos un sinnúmero de información, pero ¿en qué confío y en qué no confío? Necesitamos saber cómo investigar para sacar fuentes que nos permitan profundizar en el tema, pero de manera verídica. También necesitamos agudizar nuestros conceptos en base a técnicas experimentativas o en base a herramientas o metodologías que nos permitan encontrar una investigación. Por ejemplo, como es el tema de la encuesta, el tema de la observación directa, el tema posiblemente de focus group y demás herramientas que me permiten encontrar o me permiten comprobar el argumento en el cual yo me voy a basar, ¿sí? Ser argumentativo, es decir, debe explicar o dar razón de las afirmaciones que usted está haciendo. Es decir, tener un pilar que usted diga de qué o de dónde se está bajando o de qué está usted hablando. Siempre tiene que haber una fuente investigativa que apoye las palabras que usted está poniendo. Basarse en consultas de fuentes académicas y confiables en el tratamiento de los temas sobre los que escribe. Como hablábamos hace algún momento, fuentes académicas que ya hayan sido apostilladas por una universidad, que hayan sido comprobadas o que ya estén en revistas científicas de categoría. Ser preciso, es decir, debe ser claro, conciso y emplear un lenguaje formal de su redacción. Para ello hemos visto los conceptos anteriores y los conectores que nos permiten tener un texto estandarizado que sea de dominio público, pero que toda la gente me pueda entender.
Siempre una estructura general que se le da a cualquier tipo de estructura científica o de redacción, siempre debe tener una introducción que vendría a ser los antecedentes más importantes. Por otro lado, el cuerpo, que es la investigación y la metodología como tal, y un cierre que vendría a ser la discusión y las conclusiones. Consejos claros para poder tener una redacción. ¿Cuáles son los consejos que podremos ver en este momento? Acorde a las ideas de los párrafos, acomode las ideas de los párrafos. Es decir, aunque estén formados por una o varias oraciones, en conjunto deben expresar una sola información. Tienen que tener coherencia. Cada línea de un párrafo tiene que tener coherencia y tengo que saber cuándo terminar un párrafo para empezar una nueva idea. Utilice adecuadamente los conectores, más que todo que sean conectores estandarizados como los que habíamos visto. Evite las explicaciones innecesarias o como decimos la lata. Cuando hablamos de un artículo científico, cuando hablamos de un producto científico, lo que menos necesitamos es expresiones innecesarias. ¿Por qué? Porque a la final dificultan la idea central y solamente abultan en el texto. El objetivo es ser muy concreto en lo que nosotros hablamos. Eluda la repetición en términos, las muletillas, la redundancia. No pasar con las mismas palabras. Recuerden que en un párrafo no pueden ir dos palabras similares. Yo tengo que buscar sinónimos que me permitan que el lector se interese y no cause una monotonía al momento de tener un texto. Huye de frases hechas. ¿Qué quiere decir? Soy consciente de que este trabajo es un granito de arena. Son frases que no son nuestras, comencemos a plantear nuestras ideas, a sacar nuestras conclusiones. Demuestre el rigor profesional en su trabajo. Admita los límites del mismo desde una perspectiva científica. Apóyese en otros estudios para ello. Siempre debemos delimitar el alcance de nuestras publicaciones desde su inicio hasta su fin. Apoyémonos y seamos humildes con el conocimiento, apoyémonos en otros textos, tengamos humildad de conocimiento para determinar hasta dónde nomás va a llegar mi investigación, cuáles son las fuentes que hice. No nos inventemos lo que más allá no podamos descubrirlo. Permita que un tercero lea su trabajo antes de cerrarlo completamente. Cuando ustedes proyecten un artículo científico o un producto científico, siempre es necesario que pares o docentes o personas del área investigativa verifiquen o lean o creen una discusión en base a los contenidos que usted ha generado. ¿Para qué? Porque siempre una idea sale mejor cuando es en conjunto. Hasta aquí simplemente un abrebocas de todo lo que vamos a ver ya en los siguientes módulos, en las siguientes semanas. Ya en la clase presencial ampliaremos mucho más este tema. En las tareas también lo iremos entendiendo de mejor manera. ¿Cuáles son las actividades que nosotros vamos a realizar para esta semana? Actividad autónoma, tenemos algunos conceptos que podríamos ver. Vamos a realizar un cuadro conceptual de las reglas morfológicas y sintácticas en la relación de textos y la aplicación de normas gramaticales en la redacción. Este deber, al igual que el otro, ya se encuentra dentro de la plataforma para que usted ya lo pueda realizar y obviamente tenga que ir a la lectura que está ya en este blog que también está subido en su plataforma. Esto es simplemente una síntesis de lo que nosotros ya vamos a tratar ya en esta semana. Les agradezco mucho por su atención. Recuerden, por favor, que tenemos un foro participativo. Cualquier duda, cualquier investigación que ustedes hayan tenido, cualquier debate, estamos a las órdenes para poderlo solventar. Les agradezco mucho.